¿Qué pasaría si realmente pusieras tu futuro en manos de Dios? Esta es una pregunta que casi nadie se hace en serio, no como una frase bonita, no como una idea repetida, sino como una decisión profunda que cambia la manera en que piensas, eliges y caminas cada día. Vivimos planificando, corriendo, anticipando problemas, tratando de controlarlo todo, y aún así, el corazón sigue inquieto. Este video nace para acompañarte a reflexionar, paso a paso, cómo soltar esa carga interior y aprender a confiar de verdad, incluso cuando no ves el camino completo, incluso cuando el miedo toca la puerta. Aquí no venimos a hablar desde arriba, venimos a conversar, a caminar juntos, a entender que poner tu futuro en manos de Dios no es rendirse, es aprender a descansar sin dejar de avanzar. Tal vez llegaste hasta aquí porque estás cansado de cargar con decisiones que pesan, con incertidumbres que no te dejan dormir, con preguntas sobre el mañana que nadie parece poder responder. Quizá has intentado hacerlo todo bien, has dado lo mejor de ti, y aún así sientes que algo falta, como si el futuro estuviera siempre fuera de control. Si esto te resuena, no es casualidad. Este mensaje es para ti, para ese momento silencioso en el que te preguntas si existe una forma distinta de vivir, una forma más liviana, más confiada, más llena de sentido. Quédate, porque lo que vamos a compartir puede marcar un antes y un después en la manera en que miras tu vida y lo que viene delante. Si este contenido te está hablando, te invito a apoyar dando like, comentando y compartiendo este video. Al hacerlo, estás aportando mucho más de lo que imaginas y puedes convertirte en una gran bendición para alguien que hoy se siente perdido. Ahora, sin más que decir, vamos con la primera parte. Parte 1. Reconocer que no tienes el control absoluto. Para poner tu futuro en manos de Dios, lo primero que necesitamos hacer es algo que parece sencillo, pero que en la práctica cuesta muchísimo. Reconocer que no tenemos el control absoluto de la vida. Y esto no se dice para asustar ni para desanimar, se dice para liberar. Muchas personas viven agotadas no porque su vida sea más dura que la de otros, sino porque intentan controlar cosas que simplemente no están en sus manos. Controlar el mañana, controlar a las personas, controlar los resultados, controlar lo que va a pasar dentro de un año o incluso mañana mismo. Esa lucha constante desgasta el alma sin que nos demos cuenta. Desde pequeños, se nos enseña que si nos esforzamos lo suficiente, si planeamos bien, si somos inteligentes y previsivos, entonces todo saldrá como esperamos. Y sí, el esfuerzo es importante, la responsabilidad es necesaria, la planificación tiene su lugar, pero el problema empieza cuando convertimos el control en nuestro Dios, cuando creemos que si algo se sale de nuestros planes, todo se derrumba. Ahí nace la ansiedad, el miedo, la frustración y muchas veces la culpa, porque sentimos que fallamos cuando en realidad solo estamos enfrentando algo humano, nuestra limitación. La Biblia nos recuerda una verdad que va en contra de nuestro orgullo. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto no significa que Dios nos quite la capacidad de decidir, significa que hay un nivel más alto de dirección que no siempre vemos. Hay caminos que parecen correctos y aún así terminan llevándonos al cansancio, y hay otros que no entendemos al inicio, pero terminan siendo los que nos salvan de errores mayores. Reconocer que no tienes el control absoluto no es decir no, me rindo y dejo de hacer cosas. Es decir no, confío más en Dios que en mi propia visión limitada. Es aceptar que tu entendimiento tiene un alcance, pero el de Dios no tiene fronteras. Cuando una persona llega a este punto, algo empieza a cambiar por dentro. Ya no vive con la presión de tener todas las respuestas, ya no se castiga por no saber qué va a pasar, ya no se paraliza cuando el futuro se ve incierto. Muchos quieren poner su futuro en manos de Dios, pero sin soltar realmente el control. Es como decirle a Dios, aquí está mi vida, pero déjame manejar yo el volante. Y cuando algo sale mal, aparece la decepción, la duda y hasta el enojo. Pero poner el futuro en manos de Dios empieza cuando somos honestos
y decimos, Señor, hay cosas que no entiendo, hay caminos que no veo claros, hay decisiones que me superan, y reconozco que necesito tu dirección más que la mía. Jesús mismo enseñó esto cuando habló de no afanarse por el mañana, no porque el mañana no importe, sino porque el afán no añade nada bueno. El afán no alarga la vida, no mejora las decisiones, no trae paz, solo roba el presente. Y cuando una persona vive siempre adelantada al futuro, nunca disfruta el hoy, nunca descansa, nunca siente plenitud. Esta primera parte es fundamental porque marca la base de todo lo que viene después. Si no reconoces tu limitación, no puedes confiar de verdad. Si crees que todo depende solo de ti, entonces Dios queda reducido a un plan de respaldo, alguien a quien acudir solo cuando todo falla. Pero cuando aceptas que tu control es parcial, tu confianza empieza a ser real, profunda y transformadora. Tal vez hoy estás enfrentando decisiones importantes, un cambio de rumbo, una espera larga, una puerta que no se abre o una que se cerró sin explicación. En lugar de pelear contra eso, esta parte te invita a hacer algo distinto, reconocer que no todo depende de ti y que eso no te hace débil, te hace humano. Y cuando un ser humano reconoce su límite, Dios empieza a obrar con mayor claridad. Este es el primer paso para poner tu futuro en manos de Dios. Dejar de vivir como si todo dependiera de tu fuerza, tu inteligencia o tu capacidad, y comenzar a caminar con humildad, confianza y apertura. Porque solo cuando sueltas el control, puedes empezar a experimentar una paz que no depende de que todo salga perfecto, sino de saber que no caminas solo. Parte 2. Aprender a confiar incluso cuando no entiendes. Después de reconocer que no tienes el control absoluto, el siguiente paso es quizá uno de los más difíciles: aprender a confiar en Dios incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Esta parte toca una fibra muy profunda del corazón humano, porque todos queremos claridad, respuestas, señales visibles y certezas antes de dar un paso. Sin embargo, la fe real casi nunca funciona así. La fe no se apoya en entenderlo todo, se apoya en confiar aún cuando la mente se queda sin argumentos. Muchas personas dicen confiar en Dios, pero en el fondo solo confían cuando las cosas tienen sentido, cuando los caminos están claros, cuando las puertas se abren de inmediato. El problema aparece cuando Dios guarda silencio, cuando el proceso se alarga, cuando el resultado no es el esperado. Ahí es donde la confianza es puesta a prueba. Y aquí es importante decir algo con mucha honestidad. Confiar no significa que no duela, no significa que no tengas preguntas, no significa que no sientas miedo. Confiar significa decidir no soltar a Dios, incluso con todo eso dentro. La Biblia nos muestra una y otra vez historias de personas que caminaron sin entender el panorama completo. Abraham salió sin saber a dónde iba. José soñó grande y terminó en una cárcel. Moisés fue llamado cuando se sentía incapaz. David fue ungido rey y pasó años huyendo. Ninguno tuvo el mapa completo, pero todos tuvieron algo en común. Decidieron confiar en el carácter de Dios más que en las circunstancias del momento. Aquí es donde muchas personas se quedan estancadas porque quieren entender primero para confiar después. Pero en el camino espiritual, el orden suele ser al revés. Primero confías y luego entiendes. A veces el entendimiento llega años después, otras veces llega en forma de paz interior y otras veces no llega como explicación, sino como fortaleza para seguir adelante. Y eso también es una respuesta. Confiar cuando no entiendes es decir, Dios, no veo el panorama completo, pero confío en que tú sí lo ves. Es aceptar que tu perspectiva es limitada, pero su sabiduría es perfecta. Es recordar que si Dios te ha sostenido antes, también puede sostenerte ahora, incluso en esta etapa confusa. Cuando una persona aprende esto, deja de pelear con cada situación y empieza a descansar en medio del proceso. Proverbios nos recuerda que debemos confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Este versículo
no anula el pensamiento ni la razón, lo que hace es ponerlas en su lugar. La razón es una herramienta, no un trono. Cuando la razón se sienta en el trono, todo lo que no entiende se convierte en amenaza. Pero cuando Dios ocupa ese lugar, incluso lo que no entiendes puede convertirse en escuela. Tal vez hoy estás viviendo algo que no comprendes, una espera que parece injusta, un cierre que no esperabas, un camino que se ve distinto a lo que soñaste. Esta parte no viene a darte una explicación rápida, viene a invitarte a confiar más allá de la explicación, a soltar la necesidad de tener todo claro para poder avanzar, a entender que Dios no siempre revela el camino completo, pero nunca abandona al que camina con él. Aprender a confiar en medio de la incertidumbre transforma la manera en que enfrentas el futuro. Ya no caminas con ansiedad, caminas con fe. Ya no vives interpretando cada obstáculo como un castigo, sino como parte de un proceso mayor. Y poco a poco empiezas a notar algo hermoso. Aunque no entiendas todo, tu corazón empieza a estar en paz. Este segundo paso profundiza el primero. Ya reconociste que no tienes el control absoluto, ahora aprendes a descansar en Dios, aun cuando el panorama es borroso. Este descanso no es pasividad, es confianza activa. Es seguir caminando, tomando decisiones, siendo responsable, pero sin la carga de creer que todo depende de ti. Parte 3. Rendir tus planes sin dejar de avanzar. Después de aprender a confiar incluso cuando no entiendes, llega un punto clave que muchas personas confunden. Rendir los planes a Dios no significa dejar de hacer planes. Este malentendido ha hecho que algunos vivan con miedo a actuar, pensando que si se mueven demasiado, están interfiriendo con la voluntad de Dios. Pero rendir no es paralizarse. Rendir es ordenar el corazón antes de caminar. Dios no te creó para quedarte inmóvil, esperando señales todo el tiempo. Te dio mente, capacidades, talentos y oportunidades. El problema no está en planear. El problema está en aferrarse a los planes como si fueran intocables. Cuando una persona se aferra demasiado, cualquier cambio duele el doble. En cambio, cuando una persona rinde sus planes, camina con flexibilidad interior, avanza, pero con un corazón dispuesto a escuchar, corregir y ajustar. Rendir tus planes es decir, Dios, esto es lo que deseo, esto es lo que estoy pensando hacer, este es el camino que veo ahora, pero dejo espacio para que tú corrijas mi rumbo si es necesario. Es una conversación constante, no un evento único. Cada etapa de la vida requiere una nueva rendición, porque lo que ayer tenía sentido, hoy puede necesitar ajuste. La Biblia nos enseña que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esto no invalida tus planes, los ordena. Significa que incluso cuando algo no resulta como esperabas, Dios puede usar eso para llevarte a un lugar mejor, más sano o más alineado con lo que realmente necesitas, aunque al principio no lo veas así. Aquí aparece algo muy importante, la diferencia entre iniciativa y ansiedad. La iniciativa nace de la confianza, la ansiedad nace del miedo. Cuando avanzas con iniciativa, haces lo que está a tu alcance hoy, das pasos pequeños pero firmes y confías el resultado a Dios. Cuando avanzas desde la ansiedad, todo se siente urgente, pesado y amenazante. Rendir los planes te ayuda a distinguir entre una cosa y la otra. Muchas personas dicen, quiero poner mi futuro en manos de Dios, pero no sueltan el control del resultado. Trabajan, se esfuerzan, oran, pero por dentro viven tensas, midiendo cada detalle, temiendo equivocarse. Esta parte del camino te invita a hacer algo diferente, a trabajar con excelencia, pero a descansar en cuanto al resultado final, a sembrar, pero a confiar la cosecha. Jesús mismo dio una enseñanza profunda cuando habló del hombre que construye una torre. Dijo que primero se sienta y calcula el costo. Eso nos muestra que planear es sabio, pero también enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad. Eso nos muestra que el plan humano siempre debe estar bajo una voluntad mayor. Ambas cosas conviven, planeas y rindes, avanzas
y confías. Tal vez hoy tienes sueños, proyectos, decisiones importantes por tomar, cambios que te ilusionan y al mismo tiempo te asustan. Esta parte no te dice que los abandones, te invita a ponerlos en las manos correctas, a dejar de cargar solo con el peso de que todo salga perfecto, a permitir que Dios participe activamente en tus decisiones, no solo como espectador, sino como guía. Rendir tus planes también implica aceptar que algunos caminos pueden cambiar, y cuando cambian, no siempre significa fracaso. Muchas veces significa protección, redirección o madurez. Cuando una persona aprende esto, deja de ver los cambios como amenazas y empieza a verlos como oportunidades de crecimiento espiritual. Este tercer paso te enseña a caminar con Dios de manera práctica, no desde la pasividad, ni desde el control extremo, sino desde una confianza madura. Sigues avanzando, sigues soñando, sigues construyendo, pero con un corazón liviano, abierto y enseñable. Parte 4. Aprender a escuchar la voz de Dios en medio de tus decisiones. Una vez que has reconocido que no tienes el control absoluto, que has aprendido a confiar incluso cuando no entiendes y que has rendido tus planes sin dejar de avanzar, surge una pregunta muy natural. ¿Cómo sé qué decisión tomar? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios en medio de tantas opciones, pensamientos y emociones? Esta parte es clave, porque muchas personas quieren poner su futuro en manos de Dios, pero viven confundidas, dudando de cada paso con miedo a equivocarse. Lo primero que necesitamos aclarar es que la voz de Dios no siempre se manifiesta de forma espectacular. Muchas veces no llega como una señal externa, sino como una convicción interna. Dios suele hablar de maneras sencillas, profundas y constantes. El problema es que vivimos rodeados de ruido, ruido mental, ruido emocional, ruido de opiniones ajenas, y cuando hay demasiado ruido, se vuelve difícil reconocer una voz que habla con paz y verdad. Escuchar la voz de Dios requiere aprender a aquietar el corazón. No significa que dejes de pensar, significa que aprendes a ordenar tus pensamientos. Cuando una persona vive acelerada, ansiosa o dominada por el miedo, cualquier idea parece urgente, pero cuando una persona se detiene, ora, reflexiona y se expone a la palabra, empieza a distinguir qué pensamientos vienen del temor y cuáles vienen de una dirección más profunda. La Biblia nos enseña que Dios guía a los mansos por el camino correcto. La mansedumbre no es debilidad, es sensibilidad espiritual. Es la capacidad de decir, Señor, estoy dispuesto a escuchar incluso si tu respuesta no coincide con lo que yo esperaba. Muchas veces no escuchamos a Dios no porque Él no hable, sino porque ya tenemos la respuesta preparada y solo buscamos confirmación. Escuchar la voz de Dios también implica aprender a reconocer su carácter. Dios no se contradice. Su guía nunca va en contra del amor, la verdad, la justicia y la paz interior. Cuando una decisión te lleva a vivir permanentemente angustiado, dividido o endurecido por dentro, es importante detenerse y examinar si ese camino realmente está alineado con lo que Dios quiere para ti. Aquí hay algo muy importante. Dios no suele guiarte con miedo. La convicción puede ser firme, incluso desafiante, pero no aplastante. El miedo paraliza, la voz de Dios fortalece. A veces te empuja a salir de la zona cómoda, sí, pero al mismo tiempo te sostiene. Cuando una decisión viene acompañada de una paz profunda, aún en medio del temor natural, suele ser una señal de que vas por buen camino. Otra forma en que Dios habla es a través de procesos. No siempre te dice, haz esto de inmediato. Muchas veces te invita a esperar, a madurar, a prepararte. Y aquí aparece una prueba difícil para muchos, la paciencia. Vivimos en una cultura de inmediatez. Queremos respuestas rápidas, resultados visibles, confirmaciones constantes. Pero Dios trabaja con tiempos que forman el carácter. Escuchar su voz implica aceptar que a veces la respuesta es espera. También es importante decir esto con claridad. Escuchar a Dios no significa que nunca te equivocarás. Incluso las personas más espirituales han tomado decisiones equivocadas.
La diferencia es que cuando caminas con Dios, incluso los errores se convierten en aprendizaje. Dios no abandona a quien decide buscarlo con un corazón sincero. Él corrige, redirige y restaura. Tal vez hoy estás frente a una decisión importante, un cambio de rumbo, una elección que puede marcar tu futuro. Esta parte te invita a algo sencillo pero profundo. Deja espacio para el silencio. Busca dirección en la palabra. Examina tus motivaciones y presta atención a la paz interior. No te apresures por miedo. No decidas solo por presión externa. Aprende a escuchar con calma. Cuando desarrollas esta sensibilidad, algo hermoso ocurre. Ya no vives con temor constante a equivocarte. Empiezas a confiar en que Dios camina contigo en cada decisión, grande o pequeña. Y aunque no siempre tengas certeza absoluta, tienes algo mejor, una relación viva con Dios que te guía paso a paso. Este cuarto paso fortalece los anteriores. Ya no solo confías, ahora aprendes a discernir. Ya no solo rindes tus planes, ahora escuchas antes de actuar. Y así, poco a poco, tu futuro deja de ser una carga pesada y empieza a convertirse en un camino acompañado. Parte 5. Soltar el pasado para no arrastrarlo hacia el futuro. Para poner tu futuro en manos de Dios de manera real y profunda, hay algo que no puede quedarse atrás sin ser atendido: el pasado. Muchas personas quieren avanzar, confiar, decidir mejor, pero sin darse cuenta siguen viviendo desde heridas antiguas, errores no sanados, culpas acumuladas y recuerdos que todavía pesan. El pasado, cuando no se suelta, se convierte en una carga silenciosa que condiciona cada paso hacia adelante. Soltar el pasado no significa olvidarlo todo como si nada hubiera ocurrido. Significa dejar de permitir que aquello que ya pasó determine quién eres hoy y hacia dónde vas. Hay experiencias que marcaron, decisiones que dolieron, palabras que dejaron huella y situaciones que no se pueden cambiar. El problema no es haber vivido eso. El problema es seguir viviendo desde ahí. Cuando el pasado gobierna el presente, el futuro siempre se ve limitado. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios de restauración, no de estancamiento. Él trabaja en el ahora, pero no ignora lo que quedó atrás, lo sana. Sin embargo, para que eso ocurra, la persona tiene que estar dispuesta a soltar. Y aquí aparece una resistencia muy común: el miedo a soltar porque el dolor ya es conocido. Aunque duela, es familiar. Lo desconocido, en cambio, asusta, pero no se puede caminar hacia un futuro nuevo con las manos llenas de lo viejo. Muchas decisiones equivocadas del presente nacen de heridas del pasado. A veces se elige desde el miedo a que vuelva a pasar lo mismo. Otras veces desde la desconfianza aprendida. Otras desde la necesidad de compensar algo que faltó. Y así, sin darnos cuenta, el pasado empieza a dirigir el futuro. Esta parte del camino te invita a detenerte y preguntarte con honestidad: ¿qué cosas de mi pasado sigo cargando que ya no me corresponden? Soltar el pasado también implica perdón, y el perdón no siempre es hacia otros, muchas veces es hacia uno mismo. Hay personas que ya fueron perdonadas por Dios, pero siguen castigándose internamente. Viven recordando lo que hicieron mal, lo que dijeron, lo que no supieron hacer. Ese autorreproche constante no viene de Dios. Dios corrige, sí, pero no humilla, no condena, no mantiene al ser humano atado a su error. El apóstol Pablo habló de una verdad poderosa: olvidar lo que queda atrás y extenderse a lo que está delante. Esto no es negación, es enfoque. Es decidir conscientemente no vivir mirando por el retrovisor. Cuando una persona vive mirando atrás, pierde equilibrio. Cuando vive mirando adelante, aprende a caminar con esperanza. Tal vez hoy sientes que tu pasado te persigue, que hay recuerdos que vuelven, decisiones que te avergüenzan o etapas que no entiendes por qué tuvieron que ser así. Esta parte no te pide que las borres, te invita a entregarlas. A decir: Dios, esto ya pasó, ya aprendí lo que tenía que aprender, ya no quiero seguir viviendo desde aquí. Y cuando una persona hace eso con sinceridad, algo se libera por dentro.
Soltar el pasado también abre espacio para lo nuevo. Mientras el corazón está lleno de rencor, culpa o nostalgia dolorosa, no hay espacio para la paz. Dios no puede construir con materiales viejos una vida nueva. Él renueva, transforma y da propósito incluso a las experiencias más difíciles, pero para eso necesitas soltar el control de la historia y confiar en su proceso. Este paso es profundamente sanador. No ocurre de un día para otro, pero comienza con una decisión clara: dejar de definirse por lo que fue y empezar a definirse por lo que Dios dice hoy. Cuando haces esto, el futuro deja de ser una repetición del pasado y empieza a convertirse en una posibilidad real de crecimiento, paz y propósito. Esta parte te prepara para lo que viene, porque una persona que suelta el pasado camina más ligera, decide con mayor claridad y confía con mayor profundidad. Y solo así, el futuro puede ser entregado completamente en manos de Dios, sin cadenas invisibles que lo condicionen. Parte 6. Aprender a esperar sin desesperar y confiar en los tiempos de Dios. Después de soltar el pasado, el corazón queda más liviano, pero aparece otro desafío que pone a prueba la fe de muchas personas: la espera. Esperar es una de las experiencias más difíciles del camino espiritual, porque vivimos en un mundo que nos ha acostumbrado a la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y resultados visibles. Sin embargo, cuando hablamos de poner el futuro en manos de Dios, inevitablemente hablamos de aprender a confiar en sus tiempos. Esperar no significa quedarse de brazos cruzados ni vivir en una pasividad resignada. Esperar en Dios es una actitud interior. Es seguir caminando, creciendo, aprendiendo y haciendo lo que corresponde hoy, sin desesperarse por lo que todavía no llega. El problema es que muchas personas confunden la espera con pérdida de tiempo, cuando en realidad la espera es un tiempo de formación profunda. La Biblia nos muestra que Dios usa la espera para moldear el carácter. Abraham esperó años por la promesa. José esperó en silencio en una cárcel. David esperó antes de ocupar el trono. Ninguno de ellos perdió el tiempo mientras esperaba. En la espera aprendieron a depender de Dios, a fortalecer su fe y a prepararse para lo que vendría. Si hubieran recibido todo de inmediato, tal vez no habrían estado listos para sostenerlo. La desesperación aparece cuando creemos que Dios llega tarde, pero Dios no llega tarde ni temprano, llega en el momento exacto. El problema es que nosotros medimos el tiempo desde la necesidad, desde el deseo o desde el dolor, mientras que Dios lo mide desde el propósito. Muchas veces pedimos algo sin darnos cuenta de que, si llegara ahora, nos haría daño o nos desviaría del camino. Aprender a esperar sin desesperar implica soltar la comparación. Compararse es una de las formas más rápidas de perder la paz. Ver que otros avanzan, reciben, logran o alcanzan cosas antes que tú puede generar frustración. Pero cada proceso es distinto. Dios no trabaja en serie, trabaja de manera personal. Lo que hoy ves como retraso, mañana puede revelarse como protección. En la espera también se revela dónde está realmente tu confianza. Si tu paz depende de que todo ocurra rápido, entonces tu paz es frágil. Pero si tu paz descansa en Dios, incluso la espera se vuelve soportable. Esto no significa que no duela, significa que no destruye. Hay una diferencia enorme entre esperar con esperanza y esperar con amargura. La primera fortalece, la segunda desgasta. Esperar en Dios también te enseña a vivir el presente. Muchas personas viven tan enfocadas en lo que falta que se pierden lo que ya tienen. La espera te invita a preguntarte: ¿qué puedo aprender hoy? ¿Qué puedo agradecer hoy? ¿Cómo puedo crecer hoy? Cuando haces esto, el futuro deja de ser una obsesión y se convierte en una confianza tranquila. Tal vez hoy estás esperando una respuesta, una puerta abierta, una señal clara, una restauración o un cambio que parece no llegar. Esta parte no te dice apúrate, ni te dice resígnate. Te invita a confiar, a creer que Dios está trabajando incluso cuando no ves movimiento, a entender que el silencio
no siempre es ausencia, muchas veces es preparación. Cuando una persona aprende a esperar de esta manera, algo profundo ocurre por dentro. Ya no vive corriendo detrás del futuro. Camina con calma, con fe y con una seguridad interior que no depende del calendario. Y así, poco a poco, el futuro deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una promesa sostenida por Dios. Este sexto paso te enseña a descansar sin detenerte, a confiar sin exigir y a caminar sin desesperar, y eso transforma por completo la manera en que miras lo que viene delante. Parte 7. Aprender a obedecer incluso cuando la obediencia cuesta. Llegamos a un punto muy profundo del camino, uno que muchos prefieren evitar porque confronta directamente el corazón. Aprender a obedecer a Dios incluso cuando la obediencia cuesta. Hasta aquí hemos hablado de confiar, rendir, escuchar, soltar y esperar. Pero todo eso se vuelve verdaderamente real cuando llega el momento de obedecer. Porque obedecer no es solo escuchar una dirección, es decidir actuar conforme a ella, aun cuando va en contra de lo que deseas, de lo que te conviene en el corto plazo o de lo que otros esperan de ti. La obediencia no siempre es cómoda. A veces implica decir no, con coma, a relaciones que no edifican, a caminos que parecen prometedores, pero no están alineados con los valores de Dios, a decisiones que ofrecen resultados rápidos pero comprometen la paz interior. Y aquí es donde muchas personas se detienen, porque obedecer puede sentirse como perder algo. Sin embargo, la obediencia nunca quita sin propósito, siempre protege, ordena y prepara para algo mayor. La Biblia nos muestra que obedecer no es solo cumplir reglas, es una expresión de confianza. Cuando obedeces, estás diciendo, confío más en tu sabiduría que en la mía. Estás reconociendo que Dios ve consecuencias que tú todavía no ves. Muchas veces, lo que hoy parece una renuncia, mañana se revela como una salvación silenciosa. Pero eso solo se entiende con el tiempo. Uno de los grandes engaños es pensar que obedecer a Dios te quita libertad. En realidad, la verdadera libertad nace de la obediencia. Porque cuando una persona vive guiada solo por sus impulsos, termina siendo esclava de sus emociones, de sus miedos o de sus deseos momentáneos. En cambio, cuando aprende a obedecer, su vida empieza a tener dirección, coherencia y paz. La obediencia no te encierra, te alinea. Obedecer también requiere valentía. A veces Dios te guía por caminos que otros no entienden, decisiones que parecen ilógicas desde fuera, pausas cuando todos te presionan a avanzar, cambios de rumbo cuando ya habías invertido mucho tiempo. En esos momentos, obedecer implica soportar incomprensión. Y aquí es donde se prueba si tu confianza está puesta en la aprobación de los demás o en la dirección de Dios. Jesús mismo nos mostró que la obediencia puede doler. En el momento más difícil, decidió someter su voluntad a la del Padre. No fue fácil, pero fue necesario. Esa obediencia abrió un camino de vida para muchos. Esto nos enseña algo importante. A veces tu obediencia no solo impacta tu futuro, también bendice a otros, incluso cuando tú no lo ves de inmediato. Aprender a obedecer también implica sensibilidad. Dios no grita, Él guía. Muchas veces la obediencia comienza con pequeñas decisiones, un ajuste de actitud, una palabra que decides no decir, un paso que eliges no dar, una acción correcta que haces aunque nadie la vea. Estas pequeñas obediencias construyen un carácter firme, y el carácter es lo que sostiene el futuro cuando llegan los desafíos grandes. Tal vez hoy sientes que Dios te está invitando a obedecer en algo específico, pero te cuesta. Tal vez sabes qué deberías hacer, pero hay temor a perder, a quedarte solo, a equivocarte. Esta parte no viene a juzgarte, viene a recordarte que Dios nunca te pide obediencia para dañarte. Todo lo que Él pide tiene como fin cuidarte, formarte y llevarte a un lugar mejor. Cuando una persona aprende a obedecer desde la confianza y no desde el miedo, algo se ordena por dentro. Ya no vive luchando contra su conciencia, ya no camina dividido.
ya no arrastra una inquietud constante. La obediencia trae paz, incluso cuando el camino es exigente. Este séptimo paso marca un antes y un después, porque a partir de aquí, poner tu futuro en manos de Dios deja de ser solo una idea bonita y se convierte en una forma de vivir. Una vida donde eliges la voluntad de Dios por encima del impulso, la verdad por encima de la conveniencia y la paz por encima del orgullo. Parte 8. Aprender a depender de Dios cada día, y no solo en los momentos difíciles. Después de hablar de la obediencia, llegamos a un punto que define la madurez espiritual de una persona. Aprender a depender de Dios cada día, y no solo cuando todo se complica. Muchas personas buscan a Dios con intensidad cuando atraviesan una crisis, una pérdida, una enfermedad o una situación que los supera. Y eso está bien, Dios está cerca del quebrantado. Pero el problema aparece cuando, una vez que la tormenta pasa, la dependencia también desaparece. Depender de Dios no es un plan de emergencia, es un estilo de vida. Es entender que así como necesitas dirección en los momentos difíciles, también la necesitas cuando todo parece ir bien. Porque muchas de las decisiones que más impactan el futuro no se toman en medio del caos, se toman en la calma. Y si en la calma te desconectas de Dios, corres el riesgo de avanzar por caminos que parecen correctos, pero que a largo plazo te alejan de la paz. La dependencia diaria se construye en lo sencillo, no siempre en grandes decisiones, sino en actitudes pequeñas, en la manera en que comienzas el día, en cómo respondes a una dificultad menor, en cómo manejas una bendición, en cómo hablas cuando nadie te observa. Cuando una persona aprende a depender de Dios en lo cotidiano, su vida empieza a tener una coherencia interior que no se quiebra fácilmente. La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel recibía el maná cada día. No podían acumularlo para el día siguiente. Esto nos enseña una verdad profunda. Dios quiere una relación diaria, no acumulada. No quiere que vivas de una experiencia pasada, de una oración antigua o de una fe que funcionó antes. Quiere caminar contigo hoy. Y cuando intentas vivir solo de lo que Dios hizo ayer, tu fe se debilita en el presente. Depender de Dios cada día también te protege del orgullo. Cuando las cosas empiezan a salir bien, es fácil pensar que todo es fruto exclusivo de tu esfuerzo. Y aunque el esfuerzo es real, olvidar a Dios en los tiempos de abundancia endurece el corazón. La dependencia diaria te mantiene humilde, agradecido y consciente de que todo lo bueno que tienes puede perderse si te desconectas de la fuente. Hay personas que dicen ya aprendí, ya crecí, ya superé esa etapa. Pero en el camino espiritual no existe el ya no necesito. Siempre necesitamos dirección, corrección y sustento. Depender de Dios no te hace inmaduro, te mantiene sensible. Te recuerda que tu fuerza no es infinita y que tu sabiduría no es absoluta. Depender de Dios cada día también cambia la forma en que enfrentas los problemas pequeños. En lugar de acumular tensión hasta que explota, aprendes a entregar las cargas a tiempo. Y eso evita que el corazón se endurezca. Muchas crisis grandes nacen de pequeñas decisiones tomadas sin Dios. Esta parte del camino te invita a integrar a Dios en todo, no solo en lo urgente. Tal vez hoy te das cuenta de que solo buscas a Dios cuando algo va mal. Esta parte no viene a señalarte, viene a invitarte a algo mejor. A una relación constante, cercana y viva. A caminar con Dios no desde el miedo, sino desde la confianza diaria. Cuando haces esto, el futuro deja de sentirse como una amenaza y se convierte en una extensión natural de una vida bien acompañada. Depender de Dios cada día te enseña a vivir con menos ansiedad y más gratitud. A reconocer que cada jornada es un regalo. A entender que no necesitas tener todo resuelto para estar en paz. Porque cuando Dios está presente en lo cotidiano, incluso lo ordinario se vuelve significativo. Este octavo paso profundiza todo lo anterior. Ya no confías solo en momentos clave, ahora caminas acompañado. Ya no obedeces solo en decisiones grandes, ahora eliges bien en lo pequeño. Y esa constancia silenciosa
es la que construye un futuro firme, estable y lleno de propósito. Parte 9. Aprender a manejar las preocupaciones sin dejar que dominen tu mente y tu corazón. Uno de los mayores obstáculos para poner el futuro en manos de Dios es la preocupación constante. No una preocupación puntual, sino ese estado interior que se instala en la mente y empieza a ocuparlo todo. Pensamientos que giran en círculos, escenarios negativos que se repiten, preguntas que no encuentran respuesta y un corazón que no logra descansar. Muchas personas confían en Dios en teoría, pero viven preocupadas en la práctica, y esa contradicción termina robando la paz. La preocupación suele disfrazarse de responsabilidad. Nos decimos a nosotros mismos que preocuparnos es una forma de anticiparnos, de protegernos, de ser prudentes, pero en realidad la preocupación no resuelve nada, solo desgasta. No mejora las decisiones, no acelera las soluciones, no cambia el resultado. Lo único que hace es consumir la energía del presente y contaminar la visión del futuro. La Biblia nos enseña que Dios conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Esto no significa que no debamos pensar, planear o ser responsables. Significa que no necesitamos vivir atrapados en la ansiedad. Cuando la preocupación toma el control, deja de ser una señal de cuidado y se convierte en una forma de desconfianza. Sin darnos cuenta, empezamos a vivir como si todo dependiera exclusivamente de nosotros. Aprender a manejar las preocupaciones comienza por reconocerlas. No se trata de negarlas ni de reprimirlas. Se trata de identificarlas y ponerles nombre. ¿Qué es exactamente lo que me preocupa? El trabajo, la salud, el dinero, la familia, el futuro. Cuando las preocupaciones no se nombran, se vuelven más grandes. Cuando se exponen, empiezan a perder fuerza. Jesús habló claramente sobre esto cuando enseñó que cada día trae su propio afán. Esto nos recuerda que no estamos diseñados para cargar con todo el futuro de una sola vez. Estamos diseñados para vivir un día a la vez. Cuando intentas resolver hoy los problemas de mañana, te colocas una carga que no te corresponde. Y esa carga termina afectando tu cuerpo, tus relaciones y tu fe. Manejar las preocupaciones también implica aprender a detener el diálogo interno negativo. Muchas preocupaciones no vienen de hechos reales, sino de suposiciones. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no funciona? ¿Y si todo sale mal? Ese ciclo de pensamientos no viene de Dios. Dios guía, advierte y corrige, pero no atormenta. Cuando la mente se llena de ruido, es necesario volver al silencio interior y recordar quién está a cargo. Aquí es donde la confianza se vuelve práctica. No basta con decir confío en Dios. Es necesario practicar esa confianza cada vez que un pensamiento ansioso aparece. Decir por dentro, esto me preocupa, pero no voy a dejar que me gobierne. Entrego esta carga y elijo descansar. Al inicio parece difícil, pero con el tiempo se vuelve un hábito saludable. También es importante entender que preocuparse en exceso suele ser una forma de intentar controlar el futuro. Volvemos al primer paso del camino. Cuando la preocupación domina, el corazón está diciendo, necesito asegurarme de que todo salga bien, pero poner el futuro en manos de Dios implica aceptar que no todo estará bajo tu control, y aún así, decidir confiar. Tal vez hoy te encuentras atrapado en preocupaciones que no te dejan disfrutar nada. Incluso cuando algo bueno ocurre, tu mente ya está anticipando el próximo problema. Esta parte no te juzga, te invita a vivir de otra manera, a soltar la carga mental que no te corresponde, a recordar que Dios no solo cuida de los grandes asuntos, también cuida de los detalles. Cuando una persona aprende a manejar sus preocupaciones, no significa que deja de tener problemas. Significa que los enfrenta desde un lugar distinto, con más calma, con más claridad y con más fe. Y eso cambia por completo la experiencia de vida. El futuro deja de ser una fuente constante de temor y se convierte en un espacio donde Dios sigue obrando. Este noveno paso te enseña a proteger tu mente y tu corazón.
a no permitir que la ansiedad dirija tus decisiones, a vivir con una confianza activa que no ignora la realidad, pero tampoco se deja dominar por ella. Y así, poco a poco, tu futuro empieza a sentirse más liviano, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no lo cargas solo. Parte 10. Aprender a tomar decisiones desde la fe y no desde el miedo. En este punto del camino llegamos a uno de los momentos más determinantes para poner tu futuro en manos de Dios. Aprender a tomar decisiones desde la fe y no desde el miedo. Muchas personas oran, confían, esperan y hasta obedecen, pero cuando llega el instante de decidir, el miedo toma el control, y las decisiones que se toman desde el miedo casi nunca conducen a la paz, aunque parezcan seguras en el momento. El miedo tiene una forma muy sutil de presentarse. No siempre aparece como pánico evidente. A veces se disfraza de prudencia extrema, de exceso de análisis, de excusas razonables. El miedo dice, mejor quédate donde estás, aunque no seas feliz. El miedo dice no, con coma, te arriesgues, porque podrías perder. El miedo dice, espera un poco más, aunque en el fondo sabes que ya es tiempo de avanzar. Y así, poco a poco, el miedo va postergando decisiones importantes que podrían transformar tu vida. Tomar decisiones desde la fe no significa actuar sin pensar. La fe no es impulsividad. La fe es una confianza consciente. Es analizar, orar, reflexionar y aún así decidir avanzar, aunque no tengas todas las garantías humanas. La fe entiende que no todo puede ser controlado, pero confía en que Dios acompaña cada paso. El miedo, en cambio, necesita certezas absolutas antes de moverse, y como esas certezas casi nunca llegan, termina paralizado. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios llama a las personas a moverse, a dar pasos, a cruzar límites internos. Pedro tuvo que salir de la barca. Abraham tuvo que dejar su tierra. Moisés tuvo que enfrentar a Faraón. Ninguno de ellos tuvo seguridad total, pero todos decidieron creer más en la palabra de Dios que en sus propios temores. Y esa es la diferencia entre una vida estancada y una vida guiada por fe. Decidir desde la fe también implica aceptar la posibilidad de equivocarse. Esto es importante decirlo con claridad. Poner tu futuro en manos de Dios no significa que nunca cometerás errores. Significa que incluso si te equivocas, no estarás solo. Dios corrige, redirige y usa incluso los errores para formar carácter y sabiduría. El miedo, en cambio, te convence de que un error lo arruina todo. Y esa presión hace que muchas personas no decidan nada. El miedo siempre mira lo que se puede perder. La fe mira lo que se puede aprender, crecer y construir. El miedo te mantiene atado al pasado y a la comodidad. La fe te abre al futuro, aunque sea incierto. Cuando tomas decisiones desde la fe, algo se fortalece por dentro. Empiezas a confiar más, no solo en Dios, sino también en la capacidad que Él ha puesto en ti para enfrentar lo que venga. Tomar decisiones desde la fe también requiere honestidad con las motivaciones. A veces decimos, tengo miedo de equivocarme, pero en el fondo lo que hay es miedo a la opinión de los demás, miedo al qué dirán, miedo a perder aprobación. La fe te libera de esa carga. Te recuerda que tu vida no está diseñada para cumplir expectativas ajenas, sino para caminar en propósito. Tal vez hoy estás frente a una decisión que has venido postergando. Un cambio, una conversación pendiente, un paso que sabes que debes dar, pero que has evitado por temor. Esta parte no te empuja a decidir de inmediato. Te invita a examinar desde dónde estás decidiendo. Desde la confianza o desde el miedo. Desde la fe o desde la inseguridad. Y cuando haces esa distinción, la claridad empieza a aparecer. Decidir desde la fe no siempre trae tranquilidad inmediata, pero sí trae coherencia interior. Ya no te preguntas todo el tiempo qué hubiera pasado si. Ya no vives atrapado en la duda. Caminas con la paz de saber que hiciste lo mejor que pudiste, confiando en Dios. Y esa paz es un ancla firme para el futuro. Este 10º paso marca una transición importante. Hasta aquí hemos trabajado el corazón, la mente y la relación con Dios.
Ahora empezamos a ver cómo todo eso se traduce en decisiones concretas que moldean el futuro. Porque el futuro no se construye solo con deseos, se construye con decisiones tomadas desde la fe. Parte 11. Aprender a mantener la paz interior incluso cuando el futuro es incierto. Llegamos a una etapa muy profunda del proceso, aprender a mantener la paz interior aun cuando el futuro es incierto. Esto es clave, porque la incertidumbre no va a desaparecer por completo. Siempre habrá preguntas abiertas, caminos que no se ven del todo claros y situaciones que no dependen de ti. La diferencia no está en eliminar la incertidumbre, sino en decidir desde dónde la enfrentas, desde la paz o desde la inquietud constante. Muchas personas creen que la paz llegará cuando todo esté resuelto, cuando tenga el trabajo seguro, cuando la relación se estabilice, cuando la salud mejore, cuando el dinero alcance, cuando el futuro esté claro. Pero esa paz condicionada casi nunca llega, porque siempre aparece algo nuevo que genera preocupación. La paz verdadera no depende de que todo esté en orden, depende de en quién está puesta tu confianza. La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa frase es muy profunda, porque nos dice que hay una paz que no nace de la lógica. No es una paz que se pueda explicar con argumentos racionales. Es una paz que permanece incluso cuando la mente tiene preguntas. Y esa paz es la que guarda el corazón y los pensamientos cuando decides poner tu futuro en manos de Dios. Mantener la paz interior no significa ignorar la realidad. Significa no permitir que la realidad te robe el centro. Hay una gran diferencia entre estar informado y estar dominado. Puedes ser consciente de los desafíos, de las responsabilidades y de los riesgos, sin vivir angustiado. Cuando la paz gobierna, las decisiones se toman con mayor claridad y los problemas se enfrentan con mayor sabiduría. Uno de los grandes enemigos de la paz es la anticipación negativa. Vivir adelantado a escenarios que aún no existen. Pensar una y otra vez en lo que podría salir mal. Esa anticipación no te prepara, te agota. La paz interior te invita a volver al presente, a preguntarte qué puedo hacer hoy, qué está en mis manos ahora, y confiar el resto a Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a no dejar que el corazón se turbe. No dijo que no habría dificultades, dijo que no permitieran que el temor tomara el control. Esto nos muestra que la paz también es una elección diaria. No es algo que simplemente ocurre, es algo que se protege. Proteges tu paz cuando eliges no alimentar pensamientos destructivos, cuando decides soltar discusiones innecesarias, cuando no te comparas constantemente y cuando recuerdas quién está guiando tu vida. Mantener la paz interior también implica aceptar que no todo se resolverá al mismo tiempo. Hay procesos que avanzan por etapas. Cuando una persona quiere que todo cambie de inmediato, se frustra fácilmente. Pero cuando aprende a caminar por etapas, celebra pequeños avances y confía en el proceso, su corazón se mantiene más estable. Tal vez hoy sientes que el futuro es demasiado incierto, que hay muchas variables fuera de tu control. Esta parte no viene a prometerte certezas absolutas, viene a recordarte que puedes vivir con paz aún sin tener todas las respuestas, que tu tranquilidad no depende de saberlo todo, sino de saber con quién caminas. Cuando una persona aprende a mantener la paz interior, algo muy poderoso ocurre. El miedo pierde fuerza, las decisiones se toman con mayor firmeza, la fe se vuelve más constante, y el futuro deja de verse como una amenaza constante, y empieza a verse como un camino que se recorrerá paso a paso, acompañado. Este paso te enseña a cuidar lo más valioso que tienes por dentro, porque sin paz interior, cualquier logro se siente vacío, pero con paz, incluso los desafíos se vuelven llevaderos, y esa paz no es pasividad, es fortaleza silenciosa. Parte 12. Confiar en que Dios puede abrir nuevas puertas cuando otras se cierran. En este punto del camino, llegamos a una verdad que suele doler al principio, pero que con el tiempo se vuelve profundamente liberadora. Entender que cuando una puerta se cierra, Dios no ha terminado contigo.
Muchas personas interpretan las puertas cerradas como rechazo, fracaso o castigo, y desde esa lectura equivocada, el corazón se llena de frustración, enojo y desánimo. Pero poner tu futuro en manos de Dios implica aprender a mirar las puertas cerradas desde una perspectiva más amplia. Una puerta que se cierra no siempre significa pérdida. Muchas veces significa protección. Hay caminos que parecían buenos, oportunidades que se veían prometedoras y relaciones que ilusionaban, pero que a largo plazo habrían causado daño. Dios ve lo que tú todavía no ves. Ve consecuencias, ve procesos, ve finales. Y por eso, a veces, permite que algo no prospere, aunque tú lo desees con todas tus fuerzas. La Biblia muestra repetidamente que Dios cierra y abre caminos según su propósito. El apóstol Pablo habló de puertas que se cerraron y otras que se abrieron de manera inesperada. Esto nos enseña que el plan de Dios no es lineal, no siempre sigue el orden que tú imaginaste. Y eso no significa que esté mal, significa que es más grande que tu mapa mental. Aquí aparece una lucha interna muy común, aferrarse a lo que ya no es. Cuando una puerta se cierra, la tentación es insistir, forzar, empujar, negociar. Y muchas veces ese esfuerzo nace del miedo a perder, del apego o del orgullo herido. Pero insistir en una puerta cerrada puede hacerte perder de vista las nuevas oportunidades que Dios está preparando. Mientras miras atrás, no ves lo que se está abriendo delante. Confiar en Dios en estos momentos es decir, Señor, no entiendo por qué esto no funcionó, pero confío en que tú sabes por qué. Es aceptar que el cierre no define tu valor ni tu futuro. Es soltar la narrativa interna de no fui suficiente, fracasé o todo se acabó. Dios no mide tu vida por una sola etapa. Él trabaja con procesos completos. También es importante decir esto, no todas las puertas cerradas se cierran de golpe. Algunas se cierran poco a poco. Se apagan relaciones, se enfrían oportunidades, se pierde la motivación, cambian las circunstancias. Y muchas veces Dios habla a través de ese desgaste. Aprender a discernirlo evita que vivas luchando contra algo que ya cumplió su ciclo. Cuando una persona confía en que Dios abre nuevas puertas, cambia su actitud frente a la vida. Ya no vive desde la escasez, vive desde la esperanza. Ya no se define por lo que perdió, se prepara para lo que viene. Y esa preparación interior es clave, porque muchas puertas nuevas no se abren de inmediato. Primero Dios trabaja en el corazón, en la mentalidad y en el carácter. Tal vez hoy estás frente a una puerta que se cerró y todavía duele. Un proyecto que no resultó, una relación que terminó, una oportunidad que se perdió. Esta parte no minimiza ese dolor, lo valida, pero también te invita a no quedarte ahí, a creer que Dios no se limita a una sola puerta, a confiar en que lo que parece un final puede ser un redireccionamiento necesario. Cuando confías de esta manera, algo se sana por dentro. Dejas de vivir resentido con el pasado y empiezas a mirar el futuro con expectativa, no con ansiedad, sino con una esperanza tranquila. Sabes que Dios sigue activo, sigue guiando y sigue abriendo caminos, incluso cuando ahora no los ves con claridad. Este paso te enseña a soltar sin amargura y a esperar sin desesperación, a entender que las puertas cerradas no te definen, te preparan. Y cuando llega el momento correcto, las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar.